Bienvenidos a la cocina de Lila, soy Lila y voy a enseñarte cómo hacer albóndigas en salsa española. Un plato tradicional, delicioso, muy fácil de preparar, que gusta a todo el que lo prueba y que siempre quieren repetir. ¿Te apetecen? Prepárate que empezamos. Para empezar nuestra receta debes hacerte con algunas rebanadas de pan. Este lo vamos a utilizar para que nuestras albóndigas se queden tiernas y esponjosas, por lo que vas a trocear con las manos un par de rebanadas y cuando las tengas les pondrás un poco de leche por encima para que se empapen. Asegúrate de que el pan quede en contacto con la leche y déjalo reposar. Mientras deberás poner la carne picada que vas a utilizar en un bol. A continuación hazte con un par de dientes de ajo. Debes picarlos bien fino. Puedes hacerlo a cuchillo como hice yo o utilizar un prensaajos, eso ya lo dejo a tu elección. Cuando los tengas picados, añádelos a la carne. Ahora necesitarás un poco de perejil fresco, que debes también picar fino. Para que te sea más fácil, júntalo todo y pícalo como te enseño. Luego, añádelo también al bol donde tienes la carne. Es el momento de sazonarla un poco, por lo que debes añadirle un poco de sal a tu gusto. Con un puñadito te será más que suficiente. Le llegó el turno a nuestro huevo, que deberás de cascar y añadirlo también con la carne para poder hacer la mezcla. Regresa entonces al plato donde se ha ido empapando el pan con la leche y con las manos prensa bien todo el pan hasta que exprimas gran parte de la leche con la que se habrá empapado. Lo siguiente es poner un par de cucharadas de pan rallado. Este lo utilizarás para restarle humedad a la mezcla y que así compacten mejor las albóndigas. Finalmente añadiremos pimienta molida, aunque si no te gusta puedes saltarte este paso. Ya sabes, cada receta puedes modificarla a tu gusto como desees. Llegado este momento, no queda más que meter las manos y empezar a mezclar todos los ingredientes que hemos ido añadiendo. Puede ser que veas que te queda un poco húmeda tu mezcla debido al huevo y al pan con leche, pero nada que no se pueda corregir añadiéndole un poco más de pan rallado. Lo importante es que al final te quede una textura más o menos como la que te muestro. Entonces ve tomando porciones con la mano, que tendrás que ir moldeando hasta formar las albóndigas lo más redondas posible. Con la práctica verás que las haces todas casi del mismo tamaño. Cuando las tengas, prepara un plato con un poco de harina. A continuación debes de ir pasándolas una por una y retirándoles el exceso de harina que les quede. Aquí es importante trabajar rápido, ya que la pueden absorber y volver a quedarnos húmedas. Por cierto, coméntame abajo si quieres que haga más recetas de albóndigas en el canal. Mientras las enharinas, pon a calentar una olla a fuego medio y cúbrele el fondo con aceite de oliva. Si te gusta, regálame tu like, para mí es muy importante para poder seguir subiendo más vídeos como este. Debes freír las albóndigas completamente. Sabrás que ya las tienes cuando estén ligeramente doradas. En ese momento deberás ir sacándolas sobre un papel absorbente para retirarles el exceso de aceite que puedan tener. Llegados a este punto tenemos que preparar la salsa española. Para ello, primero pica unos ajos y añádelos a la olla donde has cocinado las albóndigas. Mientras, pica una cebolla y cuando la tengas, añádela también. Ya sabes, remueve el sofrito bien para que se mezclen completamente los sabores. Mientras se pochan el ajo y la cebolla, añade algunos clavos de olor al sofrito. Una pizca de comino, otra de nuez moscada y otra de canela en polvo. Una cucharada de azúcar moreno, un poco de sal y una hoja de laurel. Este es el secreto de mi salsa, que marca la diferencia entre estas albóndigas y las del resto. Entonces remueve bien todo y déjalo unos 5 minutos o hasta que veas que la cebolla esté transparente. En ese momento añade una cucharada de harina y sigue cocinando todo mientras remueves un par de minutos más. A continuación añade el pimentón y remueve rápido para que no se queme, ya que el pimentón si se quema amarga. Seguidamente añade la salsa de tomate frito y vuelve a remover todo para integrarla. Cocina un minuto más y agrega el vino blanco. Como siempre remueve todo bien hasta integrarlo. En ese momento sube a fuego vivo hasta que el vino reduzca completamente. Tardará un par de minutos. Y te darás cuenta porque se espesará y desaparecerá el olor a alcohol. Entonces pon las albóndigas que has hecho antes en la olla. Ayudándote de una cuchara, colócalas bien para que estén todas a la misma altura y agrégales el caldo de carne hasta cubrirlas. Si ves que alguna se queda arriba, ya sabes, colócala con la cuchara. Cocina todo durante unos 20 minutos poniendo la tapa. Cuando las destapes se te hará la boca agua con su olorcito.
y ya podrás servirlas acompañándolas de arroz, patatas fritas o incluso pasta. Su sabor es increíble y la carne de las albóndigas es tan sabrosa y jugosa que no habrá nadie que se resista a probarlas. Si te ha gustado, regálame tu like, suscríbete y compártelo con tu familia y amigos. A continuación tienes los ingredientes y cantidades que he utilizado, además de otras recetas que te recomiendo y no te puedes perder.